Mi querida audiencia de Intelectua, estoy transmitiendo, son las 3:05 de la mañana. Me habían enviado este video que quiero correr para ustedes, pero llegó un momento en que lo perdí, no pude encontrarlo en la computadora, y es ahorita cuando está pudiendo descargarse a la computadora, abrirse en la computadora, y no quiero dejar pasarlo. Sé que no es una hora prudente para estar transmitiendo. Sin embargo, creo yo, considero de suma importancia que escuchen lo que aquí se va a decir. Analícenlo bien ustedes, escúchenlo con atención y saquen sus propias conclusiones, reflexionen sobre lo que se está diciendo en este diálogo, y ustedes tengan en cuenta lo que aquí se dice. Recuerden que la oposición en Bolivia es totalmente cambiante. En un momento dicen una cosa, al siguiente momento dicen otra, una tarde dicen otra cosa, al día siguiente cambian completamente. La gente se contradice y la gente se desdice. Entonces, ya se parecen a Donald Trump. Así es Donald Trump. Entonces, yo les pido que pongan atención a lo que dice esta entrevista. Aquí voy a correr el video. Estamos esta noche con el abogado Omar Durán, quien ha decidido poner al excomandante de las Fuerzas Armadas en el sillón de los acusados. ¿Cómo está, doctor? Miriam, Muy buenas noches. muchas gracias por la invitación, orgulloso de estar en tu programa Hora 23. Un saludo a toda la gente que nos mira en este prestigioso medio. A ver, cuéntele al país, ¿cuál ha sido la decisión que usted ha tomado para justamente denunciar al excomandante de las Fuerzas Armadas? Mire, Miriam, yo creo que de un tiempo a esta parte nuestras Fuerzas Armadas desde el año 2006 han caído en una degeneración total. Han habido ya casos donde muchos comandantes se han vendido a un partido de gobierno que nos ha gobernado casi durante 14 años, pero el que ha sacado la maestría en esto ha sido justamente el general Williams Calimán, cuando ha fungido como comandante de ejército y especialmente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que le hizo muchísimo daño al país y muchísimo daño a nuestras Fuerzas Armadas. Cuando en un momento determinado, el 7 de agosto, se declara soldado del proceso de cambio, no respeta reglamentos militares, no respeta absolutamente nada. Y lógicamente en esa estrategia que ha tenido el presidente Evo Morales, porque nunca habíamos tenido un civil que haya hecho el servicio militar. Siempre hemos tenido presidentes civiles que no hicieron el servicio militar y que el expresidente Evo Morales de alguna manera sabía cómo llegarles a los militares y cómo dominarlos. Y esta situación pues se ha tornado ambigua para Williams Calimán, que en un momento determinado, cuando empezaron ya los conflictos desde octubre, él se dedicaba y daba todo el apoyo al presidente Evo Morales y dejaba a un lado la institucionalidad, la institución, se dedicaba más a hablar de temas políticos, andaba enlazado justamente con las altas autoridades del gobierno, y peor aún cuando ya empiezan los conflictos de mayor dureza a partir del 7-8 de noviembre, cuando la Policía Nacional ha sido rebasada, que es de conocimiento público que nuestra policía ya no podía contener absolutamente nada, y este ciudadano que la ley le ordena salir apenas la policía sea rebasada, porque es el ente político militar de más alto rango, claro, juntamente en ese enlace con el capitán general de las Fuerzas Armadas, que era el entonces Evo Morales Ayma, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Entonces los comandantes de fuerza en todo momento han estado en situación de apronte. Para que la gente nos entienda, me refiero al comandante del ejército, al comandante de la Fuerza Aérea y al comandante de la Armada. Le decían: mi general, estamos en apronte, estamos esperando sus órdenes para salir. Y sin embargo el otro, como su mente todavía estaba al servicio de un partido político y no al servicio de la sociedad, no al servicio de su institución, es que él hace un lado, permite la quema de buses Pumacataris, permite la quema de muchas EPIs que ha pasado en el Alto, la unidad de tránsito, vehículos
vehículos policiales, etcétera, etcétera. Y eso incluso, fue después de que él sugiriera a Evo Morales que renuncie. correcto, imagínese, o sea, él da la esa doble decisión, postura. Es ambigua, ¿no? Es una persona que pareciera que sufriera de bipolaridad, y un comandante en jefe de esta naturaleza que no ha actuado acorde. A mí me dio muchísima pena, lástima que no se cumpla lo que ya dice en la ley, la Constitución Política del Estado, lo que dice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que inclusive nos habla que cuando no haya a la ausencia del capitán general, el presidente o la presidenta, él debería tomar alguna acción. Sin embargo, él brilla por su ausencia, y el día 10, cuando ya renuncia Evo Morales a las 5 menos 10 de la tarde, él estaba en una posición incómoda, no sabía si apoyar al partido de gobierno, al proceso de cambio, porque él era un soldado del proceso de cambio, o apoyar a la ciudadanía, que se estaban quemando las casas, inclusive de personas que no tenían absolutamente nada que ver con aspectos políticos, y no sabía si ponerse a la parte de la institución. Y es que ahí nace un grupo de generales, no del alto mando militar, sino de su Estado Mayor, eso quiere decir cercanos a él, y uno de ellos me comenta y me dice: ¿sabes qué? En todo este año Williams Calimán jamás nos ha llamado a una sola reunión para que nosotros nos sentemos y lo asesoremos, como dice la ley. Él tomaba decisiones solo, actuaba solo, y su coordinador era el ministro Zabaleta y era el expresidente Evo Morales. Entonces esta situación nos ha conllevado a hacer una investigación, y si no hemos presentado de manera inmediata la denuncia, porque debíamos haberlo hecho de manera inmediata el día 12, ha sido porque el país estaba conflictuado, las Fuerzas Armadas estaban sensibles, estamos esperando que cicatrice un poquito y esperar unos 10, 15 días, y eso es lo que hemos hecho de forma patriótica: denunciar a un ciudadano que se ha hecho cargo de las Fuerzas Armadas y no ha cumplido con la misión constitucional. ¿Y por qué lo hacemos? No por hacerle daño a este ciudadano, porque mire, en este país cualquier rato puede pasar lo mismo, Dios quiera que nunca más, pero si llegase a pasar esta situación, esperemos que el próximo comandante de aquí a un año, 2 años, 10 años o 20 años diga: apenas la policía es rebasada, debo salir a las fuerzas, con mis Fuerzas Armadas, a dar la protección a la sociedad, porque para eso están nuestras Fuerzas Armadas. Si no hay conflicto bélico, para proteger a nuestra sociedad. Claro, no teníamos policía. No teníamos, no Estábamos había. sin resguardo absoluto, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que le digo, esa ambigüedad de la postura de Calimán ha sido realmente muy llamativo, por un lado. Por otro lado, el expresidente Morales ha dicho recientemente de que se arrepiente de haber fortalecido a las Fuerzas Armadas por el resultado que ha tenido. Imagínese, claro, el presidente Evo Morales de alguna manera ha querido jugar con los miembros de las Fuerzas Armadas, con el alto mando militar, para poder manejar, y ha manejado. Hay que reconocer que el presidente Evo Morales ha hecho lo que ha querido con las Fuerzas Armadas. Nos ha conformado una escuela antiimperialista, cuando las Fuerzas Armadas no necesitan eso. Eso ha hecho que se dividan las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, Miriam, durante toda la vida no hay izquierdas, derechas, no hay partidos políticos, pero ahora no hay sí. que soy del proceso de cambio, no, absolutamente nada. Ya ha habido 13 años. Sí. Hoy en día nuestras Fuerzas Armadas están saliendo de una terapia intensiva. Estamos en sala de recuperación. Hoy en día, gracias a este gobierno, las Fuerzas Armadas están llegando a fortalecer una vez más. Han salido de esa terapia intensiva que han vivido durante todos, casi estos 14 años, y hoy en día las Fuerzas Armadas se están fortaleciendo, está volviendo la disciplina, están volviendo a ser lo que han sido siempre, institucionalistas, institución, y no una institución al servicio de un partido político. ¿Qué ha pasado? Vamos a volver al día 11, cuando decide Calimán sí salir a las calles, ordenar justamente a las Fuerzas Armadas que salgan a las calles. Pero antes de que tome esa decisión y se la comunica al país, ha pasado algo ahí adentro, y usted sabe. Claro que sí, ese día ha sido un día muy especial. Han habido generales que de alguna manera se han subido a la oficina de Calimán ahí en Obrajes, y le han faltado hasta el respeto. Le han dicho: o usted sale o lo apresamos, o usted agarra y dicta una conferencia de prensa a las 8 en punto diciendo que las Fuerzas Armadas van a salir, o nosotros lo apresamos y salimos un grupo de generales. Calimán se ha sentido muy mal, lógicamente. Él estaba viendo televisión, inclusive hubo un general que dijo: apague su televisor, usted va a escuchar, la patria se está quemando, hay muertos, hay heridos, la policía ha sido rebasada, y usted feliz viendo tele, ¿no? Aparentemente estaba viendo alguna película, alguna situación de esta. Pero ni siquiera la situación que estábamos viviendo. Ni siquiera lo alarmaba. Porque estábamos transmitiendo todo el día. Y hay un acto bien
bien trascendental, porque ustedes fíjense, cuando él ordena a las 8 de la noche dar una conferencia de prensa, los militares nos caracterizamos o se caracterizan generalmente por ser puntuales y responsables. 8:08 empieza. Esa conferencia de prensa nos hizo esperar casi una hora. Sí. Cuando Calimán entraba a un ambiente, salía, iba a otro ambiente, salía, y ahí era amenazado, coaccionado y exaccionado por algunos generales. Y es así que se para un grupo de generales detrás de él cuando él lee un mensaje escueto y no termina con la lealtad que le ha tenido al presidente Evo Morales diciendo patria o muerte. Termina diciendo la patria está primero, siempre la patria, y luego la patria se levanta, no quiere aceptar preguntas. Entonces, ese mensaje, usted televidente que nos ve, analícelo, mírelo, y se va a dar cuenta cómo él ha sido coaccionado y obligado a dar ese mensaje. Ese día pasaron cosas inesperadas, cosas que podían afectar inclusive la imagen de las Fuerzas Armadas. Se dice que inclusive si los generales no actuaban contra Calimán, había un grupo de coroneles menos antiguos que podían proceder a arrestar a todos los generales, inclusive al general Calimán, algún grupo de coroneles patriotas. Entonces la tensión era muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas, ha sido muy fuerte, muy tenaz, y en ese momento, gracias a Dios, sale este tipo, aunque obligado, aunque a destiempo, pero sale, porque si no hubiera salido ese día, estuviéramos hablando de más unidades quemadas, de casas incendiadas, de mayor cantidad de muertos, tal vez más buses y otras instituciones, como ha pasado en yacimientos en Sencata. Pero gracias a Dios, aunque sea obligado, ha salido y ha tenido que ordenar que las Fuerzas Armadas lo hagan, porque si él no lo hacía el grupo de generales. Si el grupo de generales no lo hacía el grupo de coroneles. Es lo que ha pasado ese día. Hemos vivido noches terribles, días terribles después de la renuncia de el expresidente Evo Morales. ¿No que todo estaba en calma? Esta falta de decisión de las Fuerzas Armadas, ya que la policía no estaba. Lamentablemente no estaba en las calles en ese momento. Y usted, al tomar esta decisión, está queriendo sentar un precedente. Eso es lo que estoy entendiendo. Así es. Quiero sentar un precedente. ¿Solamente contra Calimán? Hay los autores, no solamente contra Calimán, porque hay algunos generales que han sido cómplices, algunos generales que han actuado en su grupo de inteligencia, algunos coroneles inclusive. Pero tenemos que empezar por la cabeza, porque él ha sido el responsable. Él en su declaración nos va a ser tan importante para tomar en cuenta quiénes más deben ser investigados. ¿Quiénes más serían? ¿Se pueden dar nombres? Yo le digo, Miriam, el tema es tan delicado, es un tema de Estado tan delicado, que ha habido la astucia tan grande de algunos generales que han actuado en el entorno del general Williams Calimán, que hoy en día son viceministros. Están trabajando actualmente con esta presidenta, con el actual gobierno. O sea, se han mimetizado de una forma astuta, muy astuta. Pero usted tiene pruebas de aquello, claro, porque es muy grave lo que está diciendo. Claro que sí, tengo los elementos de prueba, hay una prueba testifical, hay una prueba pericial que la vamos a presentar en su momento, porque esto no puede pasar, que gente se alinee. Ha habido generales que en su momento, Miriam, les ha valido las notas. Han habido momentos, no tengo nada contra los señores suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas, pero han habido momentos en que habían suboficiales y sargentos que han tenido más poder que un general en las Fuerzas Armadas para la toma de decisiones, algo que no podía ocurrir. Bartolinas que podían ingresar cuando querían a las Fuerzas Armadas en tema de destinos. Hay una situación muy caótica. Estos le han perdido el respeto a nuestras Fuerzas Armadas, le han perdido el respeto a la institucionalidad, y esto no puede volver a pasar nunca más con nuestras Fuerzas Armadas. Por eso queremos sentar un precedente para que nunca un general o un comandante se vaya a un partido, sea de izquierda, de derecha. Ellos se deben a la institución, al rojo, amarillo y verde, a la subordinación y constancia, a no estar gritando grititos de terroristas que han venido a matar a soldados bolivianos, como el patria o muerte. Eso es algo terrible. El Che Guevara vino, mató soldados bolivianos, ensangrentó a la patria, y le hemos rendido homenaje a un delincuente. Y a nuestros soldados caídos en Ñancahuazú, bien, gracias, ahí estaban haciendo sus marchas. Se le ha perdido total el respeto. Entonces estas situaciones no pueden pasar, y al sentarle la mano a un comandante y a otros comandantes que vendrán más adelante, seguramente este alto mando militar de ahora digno, esperemos que no se venda un partido de gobierno y actúen como deban actuar, de acuerdo a la Constitución, a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, y respetuosos de la institucionalidad toda la vida. Ahora, esta tarde ha sido llamativo el hecho de que se presente tarde, ¿no? El excomandante de la policía, Yuri Calderón, cuando en un momento se dijo que no se había presentado, pero finalmente sí fue.
Mira, Miriam, a nosotros nos extraña cuando las cosas son claras. ¿Qué importa que esté la prensa, que esté Juan, Pedro al frente? 5 en punto y 5 en punto. Él ha sido llamado para prestar su declaración. Nos referimos al general Yuri Calderón a las 5 de la tarde. Sin embargo, no llega. Les hace el juego de la gallinita ciega. Está yendo por allá, va por allá y se mete por atrás. Está escapando de las preguntas de la prensa, porque la prensa en un momento determinado pues es clave, porque la prensa te hace decir la verdad. Es una máquina de la verdad. Y si no te dice la verdad hoy día, con otra entrevista te hacen cruzar y ahí se nota la mentira. Y vuelvo, discúlpame, Tito, a donde el general Calimán, cuando la prensa le pregunta últimamente, dice: estoy en Bolivia, voy a defenderme como debe ser. Además, yo sería ordenado que salgan 40,000 miembros, cuando las Fuerzas Armadas, cuando se ha ordenado solamente soldados profesionales, no llegan ni a 13,000 o 13,000 miembros. O sea, miente. Y lo mismo ha pasado, seguramente ha podido pasar con el general Calderón hoy día, excomandante de la policía. Seguramente ante esas preguntas de la prensa que ayuda tanto en las investigaciones, él podía equivocarse, confundirse, y es por eso que llega más tarde, tiene que entrar por una puerta de atrás o por la ventana y no por la puerta ancha. Entonces la declaración de este general es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque él está siendo llamado como testigo y podría pasar tranquilamente a ser sindicado. ¿Y por qué? Porque él también tiene muchísima responsabilidad, porque apenas nuestra policía ha sido rebasada, este ciudadano debería agarrar y dar parte al comandante en jefe, uno de forma escrita, otro de forma verbal, pero debía hacerlo. Esperemos que lo haya hecho. Y si pero no lo ha hecho a través de los medios. Y no es lo correcto, ¿no? Porque en las Fuerzas Armadas y la policía se maneja documentos, documentación, partes, etcétera. Y podía hacerlo con radiogramas, con telefonemas, con un mensaje de texto, lo que sea para demostrar. Pero si lo ha hecho en esta situación, además, creo que una autoridad policial o militar que renuncia a su cargo y después vuelve y retorna es un acto cobarde. Una persona tiene que asumir hasta las últimas consecuencias de las actuaciones. Este general renunció, después se lo ve otra vez, ahora está en esa situación, pero lo que sí tenemos la esperanza plena es que la Fiscalía, el Ministerio Público, nuestros investigadores, a los cuales felicitamos de haciendo un trabajo extraordinario, pues sienten un precedente para que nuestra policía jamás sea abandonada cuando lo necesiten, para que nuestra sociedad no sea abandonada. Yo le digo, mire, sin nombres, ese día, por el hecho que tal vez yo daba algunas conferencias, me llamaba a mujeres llorando, hombres preocupados: doctor, por favor, usted tiene amigos en las Fuerzas Armadas, estoy en Chasquipampa, calle 50, escucha los dinamitazos. La gente se desesperaba, niños llorando, gente desesperada, mujeres, han habido muertos. O sea, no han sabido en un momento determinado meterse al corazón de cada persona. Yo vivo ahí en el Pedregal y yo he sufrido, mi familia ha sufrido, usted ha sufrido, el camarógrafo ha sufrido, la gente que nos está mirando ahora ha sufrido, y nuestras Fuerzas Armadas están para eso, para no hacernos sufrir a los ciudadanos bolivianos. Nuestras Fuerzas Armadas están dándonos para darnos esa seguridad, porque ese día han habido vándalos, delincuentes que han aprovechado de la situación de que ha pasado en el país. Cuando yo dije el 11 de noviembre me he equivocado, ha sido después de que la presidenta Áñez asumiera, ¿no es cierto?, el cargo de mandataria. Ella misma ha pedido a las Fuerzas Armadas que salgan a la calle. Así es, ella lo ha hecho inclusive antes de tomar el mando del país. Le dijo a usted, general Calimán, seguramente eso sí les ha puesto nerviosos, porque ahí está escrito en la Constitución, en la ley orgánica, en los reglamentos militares, el militar está preparado para la guerra, pero ante ausencia de la guerra, cuando en un momento determinado te necesita tu país internamente, tenemos que salir a defender a la sociedad. Y es lo que he hecho, porque después del 11 vinieron ya días de tranquilidad y de paz. Gracias a Dios nuestras Fuerzas Armadas han hecho un papel preponderante, que yo lo aplaudo y felicito a cada uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, porque directamente no ha habido una persona muerta con un calibre 7.62, con un calibre 5.56 que usan las Fuerzas Armadas. Han habido muertos, pero con calibres que no usan las Fuerzas Armadas. Que no eran de las Fuerzas Armadas. No eran de las Fuerzas Armadas. Han querido ensuciar el nombre. Lógicamente ahí hay gente que está involucrada. Por eso también se lo ha denunciado al presidente y lo hemos hecho nosotros en primera instancia. Perdón. Voy a regresar porque esto es... A ver, amigos. Escuchen donde dice lo de las Fuerzas
lo de las armas. Ahí está escrito en la Constitución, en la ley orgánica, en los reglamentos militares. El militar está preparado para la guerra, pero ante ausencia de la guerra, cuando en un momento determinado te necesita tu país internamente, tenemos que salir a defender a la sociedad. Y es lo que he hecho, porque después del 11 vinieron ya días de tranquilidad y de paz. Gracias a Dios nuestras Fuerzas Armadas han hecho un papel preponderante, que yo lo aplaudo y felicito a cada uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, porque directamente no ha habido una persona muerta con un calibre 7.62, con un calibre 5.56 que usan las Fuerzas Armadas. Han habido muertos, pero con calibres que no usan las Fuerzas Armadas. Que no eran de las Fuerzas Armadas. No eran de las Fuerzas Armadas. Han querido ensuciar el nombre. Lógicamente ahí hay gente que está involucrada. Por eso también se lo ha denunciado al presidente y lo hemos hecho nosotros en primera instancia. Lo hemos denunciado a Evo Morales por 10 delitos y en especial por financiar al terrorismo y estar en actos de terrorismo. Porque nuestro país no puede vivir días más de sufrimiento. Acá no se puede hacer la burla del país. Regreso, voy. O sea, nos meten miedo todavía. Es como cuando el chico malo del colegio te cocachea. Ya voy a volver, ya voy a regresar. No, señores. Nosotros hemos denunciado a Evo Morales y apenas Evo Morales quiera poner un pie en este país, vamos a efectivizar la orden de aprehensión como debe ser. Y seguramente van a decir, no lo han llamado a declarar, porque hay diputados y senadores antipatrias, esos son los antipatrias, que todavía lo defienden. Ahora, el expresidente dice que no lo pueden apresar así nomás, que si quieren hacer algo en contra de él tendrían que hacer un juicio de responsabilidades. No, eso es totalmente falso. En el ejercicio de sus funciones, sí. Lógicamente, cuando ha habido lo de Achacollo, lo del Fondo Indígena, lo de Chaparina, sí, tiene mucha razón. Pero él, desde el día que ha renunciado, ha sido un ciudadano común como usted, como yo, como la gente que nos está viendo y está en delitos ordinarios y no goza de ningún caso, ningún fuero. 180 de la Constitución Política del Estado es claro y concreto y le dice que él no goza de ningún fuero como ciudadano. Y nosotros no lo hemos denunciado a Evo Morales por sus actos como presidente, lo hemos denunciado después que dejó de ser presidente. Por eso que esa denuncia es admitida. Y hoy en día, ¿cuál es el objetivo de la citación, Miriam? Para que la gente nos entienda. El objetivo de una citación es para que usted tenga conocimiento que está siendo enjuiciado. Y él tiene conocimiento. O sea, no es necesario una citación. Él debería hacer su presentación espontánea. Y como no la hizo, tenemos que sacarle una orden de aprehensión o tener la lista, una orden de aprehensión, para que este ciudadano apenas vuelva a Bolivia no se burle como la locura del poder que le hizo durante más de 13 años a este país. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso que se va a dar en torno a la investigación sobre el excomandante de las Fuerzas Armadas? Mira, Miriam, estamos siguiendo el procedimiento. El día de ayer hemos ido justamente con el teniente Jara, investigador de la FELCC, a pegar, primero a tocar la puerta del último domicilio, porque es el último domicilio habitual. Claro, porque han ido a una casa que hace 2 semanas había abandonado, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra él? ¿Saben algo? No sabemos, ¿no? ¿Migración ha dicho algo? Estamos trabajando en ello y por estrategia jurídica no lo voy a decir, pero estamos trabajando en ello. Pero la ley es clara, Miriam, te tienen que citar y notificar en el último domicilio. Y este señor, el último domicilio es en la calle 9, en la avenida Gobles de Irpavi, porque es la casa del comandante Ejército, que inclusive se la ha apropiado él, que será un delito más que lo denunciemos más adelante, porque ni siquiera pagaba, le daban un dinero para alquilar una casa, pero se aprovecha de la casa del comandante de Ejército, abusivo, autoritario, etcétera, pero son otros delitos que se sumarán más adelante. Imagínense, hemos tocado la puerta, no había nadie, salió un miembro de las Fuerzas Armadas y nos dijo, el general Calimán ya no vive acá hace 2 semanas, un poco más. Entonces lo que hemos procedido a querer pegar en la puerta, el miembro de las Fuerzas Armadas no nos dejó. Más bien el investigador, el teniente, se portó muy bien, le dijo, la ley es para todos por igual. Y tengo que pegar, notificar, cumplió su función. Hoy en día está citado para que él el día de mañana a las 10:30 de la mañana se presente a la Fiscalía y seguramente estará en manos del fiscal. Se ordena su aprehensión, se va a medidas cautelares y se defiende en libertad o se defiende estando preso como debe ser. Ahora, puede haber dos cosas para mañana, que se presente o que no se presente. Si no se presenta, ¿qué sigue? Bueno, si no se presenta de manera inmediata, nosotros vamos a optar por sacar una orden de aprehensión y que este ciudadano sea buscado en el territorio nacional, y también vamos a coordinar si es que sale del país con migraciones para que haya una notificación roja y sea apresado también en el exterior, porque él tiene que venir a rendir cuentas. Si no van a haber oficiales algún día que decir, es fácil, me escapo de este país y punto. Pero si él ha salido un solo centímetro fuera de la patria, se
se va a ejecutar el artículo 120 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que dice que el militar que no pide permiso al ministro de Defensa para abandonar su país, de manera inmediata tiene que ser dado de baja. Entonces él va a dejar de ser general si es que mañana... ¿Y qué significa que él sea dado de baja? Significa que no va a optar por muchos beneficios sociales, que los militares se jubilan al 100%, sí. Exacto, uno de los aspectos, algunos capitales de cesantía, podría haber hasta un daño económico al Estado, que vamos a ver la forma de cómo actuar en contra de sus bienes, la situación que le toca. La parte económica es muy fundamental en este aspecto, y perder el grado. Él nunca más va a ser general. Una persona cuando es dado de baja o retirado obligatoriamente de las Fuerzas Armadas pierde el grado, a diferencia de un oficial, suboficial o sargento que pierde el retiro voluntario, goza del grado por siempre, ¿no? Inclusive no son reincorporados ni en caso de guerra. Imagínense haber estudiado tanto tiempo, estar al servicio de la patria, 35 años, y quemar tu carrera en el minuto 90 y dejar de ser un general de las Fuerzas Armadas por solo hecho de yunquearte un partido de gobierno, cuando tu yunquerío debe ser con el pueblo boliviano, con tu institución, con tu bandera rojo, amarillo y verde. Ese es el yunquerío, no con una persona. Ahora, tengo que hacerle esta pregunta, doctor, no se ofenda. ¿Qué contradicciones, de verdad? Yo creo que no, porque si hubiera persecución, este ciudadano debía ser aprendido hace rato. Más bien andamos presionando al Ministerio Público, al investigador. Nosotros estamos moviendo todo. Si hubiera persecución, este ciudadano hace rato, como actuaba el MAS. El MAS antes actuaba, te aprendía y después te investigaba. En cambio, acá son las cosas como deben ser. Estamos investigando y luego lo vamos a apresar si corresponde. Pero antes te apresaban y luego recién te investigaban. Entonces considero que no existe, Miriam, ninguna persecución. Voy a volver a estas dos posturas que ha tomado el excomandante Calimán. El hecho de haber sugerido la renuncia de Evo Morales y después no querer sacar a los mandos a las calles para dar seguridad a la población. ¿Ha habido golpe? No, de ninguna manera. ¿No ha sido un intento de golpe? No, de ninguna manera. No solamente Calimán. Yo creo que para dar un golpe de Estado, aparte que se necesita ser torpe, y tal vez lo sea, son otras épocas, se necesita tener otro tipo, estamos en otras circunstancias. Hoy en día en Bolivia me animo a decir que creo y considero, y no soy muy optimista, las Fuerzas Armadas nunca más van a dar un golpe de Estado, jamás lo van a volver a hacer. Eso se acabó hasta el año 81. Hoy en día vivimos otras épocas, otro tiempo. Lo que Williams Calimán en su momento quiso hacer en esa ambigüedad fue querer congraciarse un poco con el pueblo boliviano y tal vez hacer un plan con Evo Morales, porque Evo Morales recién declaró que el general Terceros, el de la Fuerza Aérea, había sido el responsable. Porque mucho se dijo en esos días, ¿no? Usted me está diciendo que él quiso hacer algún plan con Evo Morales, pero también había salido algunas declaraciones en torno de que quizás habría recibido dinero. ¿Hay algo en su investigación con relación a esto? Sí, tengo una investigación clara. Estamos justamente muniéndonos de todas las pruebas de los dineros que han cobrado. No solamente el comandante jefe, cuando usted me decía él solamente, yo le digo, ha habido un comandante de división en la 9ª división en el Chapare que ha ordenado la salida de un grupo de satinadores para dar protección a Evo Morales. 5 oficiales, no ha dado el parte respectivo al comando de ejército, no existe. Y es una tarea del actual comandante de ejército emplazar a este oficial que está de comandante en la 9ª división y algunos de la Fuerza de Tarea Conjunta, igual a los comandantes que ha pasado en el Chapare, porque resulta que antes nuestros militares, que tenían que hacer buena letra durante estos 14 años de dictadura que hemos vivido, hacías buena letra en el Chapare y tranquilamente eras general. Eso tiene que desaparecer. Aquí el militar que quiere ser general tiene que hacer méritos desde cadete hasta su último año de coronel. Y luego, lógicamente, el lado político jugará un papel, pero un papel de limpieza, no un papel de los dirigentes sociales que haciéndanmelo a este. Y hoy en día hay documentación. Mire, es una vergüenza lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas y lo estamos demostrando en este juicio, que habían gente de sindicatos que te ponían a oficiales en cargos que no deberían estar. Para eso son las especialidades. Lo que se dijo de la COP era verdad. Claro que sí, la COP estaba inmiscuida, las Bartolinas, de gente del Chapare, en los destinos. ¿Cuándo se ha visto por eso? Por Dios santo, eso es algo aberrante. Confiamos plenamente en este alto mando militar, Miriam, que nunca más ocurra eso. Aquí no tiene que haber tráfico de influencias. Si un oficial tiene que ir a Volpebra, va a Volpebra. Si un oficial tiene que estar en ciudad, tiene que estar en ciudad. ¿Qué es eso de estar yunqueándose? Manejar a nuestras Fuerzas Armadas como si fueran un papel higiénico, botarlo y desecharlo. Y todavía tener la aberración que dice Evo Morales, que se arrepiente de haber dado a las Fuerzas Armadas, se merecen el respeto, la dignidad, porque el oficial, el suboficial y sargento, miren, la gente que no conoce, la vida es muy sacrificada. ¿Para qué sirven los militares?
militares. ¿Para qué sirven? Y sin embargo, el día de los conflictos mucha gente lloraba que salgan los militares. Sí. Señores, yo le digo a usted que me mire, Eso es verdad. las Fuerzas Armadas sirven para algo. Claro que sí sirven para algo. Los militares hoy en día, Miriam, trabajan 35 años, se jubilan con una jubilación al 100%, porque muchas veces de lo que una persona... Sí, la gente clamaba porque salieran los militares, pero que salieran a defender al pueblo, no que salieran a destruirlo. Este hombre está completamente fuera de sí. De verdad que no sé qué es lo que pretenden. ¿A quién le dicen que no hubo golpe de Estado? No saben, no entienden la letra, no tienen conocimiento. Y eso que este tipo era militar. Aquí lo dice claramente, era militar. Omar Durán, abogado y ex militar. Él mismo se contradice, simplemente al ser ex militar. Sigamos escuchando. común trabaja las 8 horas, llegan a trabajar seguramente unos 35 años el militar. Si multiplicamos las horas de trabajo, el militar llega a trabajar más o menos unos 70 años, 60 años, dependiendo las horas de trabajo. La vida militar es muy sacrificada, especialmente los que hemos vivido en frontera. Es totalmente, a veces no tienes que comer, y sin embargo, a veces me duele a mí cuando mucha gente dice, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? ¿Para qué queremos Fuerzas Armadas? Ciudadanos, para eso necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Miriam, son el pilar fundamental de un Estado, y Bolivia necesita Fuerzas Armadas y necesita potenciar nuestras Fuerzas Armadas y estar en mejor situación que las que están. No quiere decir eso aumentarles el sueldo, darles mayores privilegios, pero la vida militar, Miriam, les digo, es muy sacrificada en esos 35 años que uno lleva adelante. La última pregunta que le voy a hacer antes de despedir, ¿tiene algo que ver con este caso, el que usted haya denunciado al exdirector de Aeronáutica Civil por... Pero Miriam, usted ¿por influencias? donde aprieta sale pulso. Discúlpeme la palabra al televidente que nos mira. Estoy en la DGAC haciendo una auditoría, llamemos así, y resulta que el general Celia Aparicio, general de la Fuerza Aérea, comandante en su momento de la Fuerza Aérea, se manda un memorándum a él mismo, dice, señor general Celia, sírvase usted ir a Montreal, Canadá para cumplir funciones. Firma atentamente Celia Arispe. O sea, el mismo tipo se da. O sea, ¿dónde estamos? Aparte que esto ya es una vulneración a la norma, ¿dónde está tu ética? ¿Cómo te puedes autonombrar para irte allá? Mínimamente debería haber firmado eso el ministro de Obras Públicas. Y me parece atroz y asqueroso, Miriam, discúlpeme el término, que hayan generales que actúen de esta manera cuando a nosotros nos han enseñado que debemos ser la reserva moral de un Estado, que nosotros debemos ser el ejemplo de un Estado, que debemos actuar de manera vertical. Entonces, esta situación, lógicamente, que la hemos denunciado, y a cualquier general que le veamos, o coronel, o cualquier miembro que esté corrupto, chueco, pues lógicamente que lo vamos a denunciar. Y Miriam, yo le doy en este programa una primicia. Esto, lo que estamos diciendo del general Celia Arispe Aparicio, no es nada a lo que vamos a destapar en un par de semanas más. Esta es su casa, usted está cordialmente invitado para venir a hacer la denuncia correspondiente en el momento que usted considere. Y me voy a quedar con esto, doctor, lo que usted ha dicho, de que el militar, para ser general, tiene que hacer méritos desde cadete. Así es. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Miriam. Mandar un saludo a mis Fuerzas Armadas. Amigos, esto es bastante delicado lo que ha dicho este señor Omar. Casi al final ha dicho que en las siguientes 2 semanas van a destapar muchas más irregularidades, y lo pondría yo entre comillas. Hay irregularidades en esta administración que yo llamaba de los camachistas. Ya no puedo llamarlo así porque se bajó del tren Camacho, hasta donde sabemos. Pero de que van a salir más situaciones forzadas, es muy posible que sí. Yo anoche les decía que Calimán sabe muchas cosas y hay que cuidarlo. Afortunadamente encontré este video para que ustedes tengan en cuenta lo que este individuo ha dicho en esta declaración. Espero que compartan el video, lo voy a subir y
Vamos a ver qué es lo que sucede en las siguientes 2 semanas. Gracias amigos y nos vemos en mi próxima transmisión.